Querido Padre Dios, en esta hermosa hora nos acercamos a tu trono para hallar gracia, misericordia, para el oportuno socorro. Creemos, Señor, que hoy estamos en ese momento oportuno, donde tú extiendes tu mano de salvación, donde tú inclinas tu oído para escuchar, Señor, a los tuyos y traer respuesta, Señor, conforme a tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú conoces, Señor, los conflictos del alma que suceden en cada uno de tus hijos. Tú conoces, Señor, nuestra humanidad y por tanto tú nos das fortaleza a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a través de esa comunión que tenemos contigo. Yo te ruego, Señor, que en esta hora tú abras mis labios y pronuncies la palabra precisa, Señor, que cambiará nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y nos llevará, Señor, por el camino perfecto, a ese camino, Señor, donde está la vida y la vida eres tú. Alinea nuestros pasos, Señor, a tu camino. Ordena nuestros pasos, precioso Dios, y que tu favor, Señor, esté con nosotros siempre. Tu gracia esté con nosotros. Tu palabra dice que hallaremos gracia delante de los demás y tu palabra es verdad. Así que en este momento, que se accione tu palabra, Señor, en nuestras vidas y tome lugar en nuestros corazones y sea efectiva, Señor, para aquello a lo cual tú la estás enviando. Gracias te doy, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de una manera sobrenatural. Que cosas divinas desciendan sobre sus vidas y podamos ver realmente lo grande y maravilloso que es nuestro Señor, lo que Él quiere de nuestras vidas. Él es bueno. Y yo quiero hoy platicar con ustedes acerca de un varón de Dios llamado Daniel, un hombre que estaba fundado en la oración. Su fundamento era la comunión con Dios mismo, no importando la situación que estuviera viviendo, ya que sabemos que Daniel tuvo que pasar un momento de peligro cuando permaneció fiel a la oración. Fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo guardó. Dios es bueno todo el tiempo, pero nos manda a que nosotros confiemos en Él, en su verdad, en su palabra, y que desarrollemos su palabra en nosotros, que activemos su palabra en nosotros. Su palabra es poder para salvación, su palabra es poder para libertad. Entonces Él quiere que nosotros hablemos palabras de vida. Estamos tan acostumbrados a hablar palabras negativas, pero la misma palabra dice que tenemos que hablar su palabra y para que la bendición venga a su vida y a mi vida necesitamos aprender, ser enseñados de parte de Él por medio de su palabra, cómo nosotros podemos caminar, qué sucede en nuestras vidas en determinados momentos y poder comprender, tener la comprensión de su verdad. Así que vamos a leer allí en Daniel capítulo 10. Es una visión que Daniel tiene. Y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamada Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, dice Daniel, yo estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequén, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Tomando esta palabra, podemos ver la situación de Daniel. Daniel estaba pasando un momento que él necesitaba una respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando un momento difícil y queremos una respuesta? La mayoría de personas han tomado este capítulo y le llaman el ayuno de Daniel. Yo no le llamo ayuno porque la Biblia habla de que ayuno, y también los médicos hablan de ayuno, que es abstenerse de comida y de bebida. Puede ser que pueda tomar ciertos sorbos de agua, pero no puede introducir comida a su cuerpo. Ayunar es abstenerse de alimentos. Esto no es un ayuno. Este es un tipo de sacrificio que Daniel somete su ser para poder encontrar respuesta a lo que él está anhelando. Se llama abnegación. ¿Y qué es una abnegación? Es yo tomar mi corazón, o sea, nosotros decir: oh, hoy me voy a apartar, voy a sacrificar mi ser por una petición, por una respuesta. Y según la Biblia nos habla acerca de esto, y dice en lo que quiere decir abnegación, dice: la abnegación, para ser tal, ha de tener por finalidad el bien supremo, ya que en otro caso no sería completo ni perfecto, pues tratándose de bienes relativos, todo esto puede dejarse por otro mejor. Se entiende que este sentido por abnegación, la renuncia o el sacrificio hecho de una cosa por una causa. Entonces él decidió abnegarse, sacrificarse. ¿Y en qué se iba a sacrificar? Dice que él en aquellos días no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea que él se apartó completamente 21 días para poder tener una comunión, una separación exclusiva para ese ser supremo, y que ese ser supremo pudiera traer una respuesta a lo que él estaba deseando. Por eso dice la renuncia o el sacrificio, o sea que estoy renunciando a ciertas áreas de mi vida que pueden implicar en mi ser, quizás que yo deje de mirar lo que tengo que mirar. Entonces yo digo: hoy voy a meterme en mi recámara secreta, voy a estar allí para poder recibir una respuesta del Señor. Voy a evitar lo menos posible hacer estas cosas. Dice que él no se ungió con ungüentos, posiblemente no se bañó. O sea que se retiró completamente a un lugar específico por 21 días para poder recibir la respuesta de Dios.
No está diciendo, esto no es un ayuno, es una abnegación, es un sacrificio. Y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Está diciendo de que él estaba necesitando una palabra de parte de Dios que fuera revelada. A veces tenemos visiones, pero esas visiones no las podemos interpretar porque no se nos han sido reveladas. Tenemos sueños y preguntamos, tuve un sueño así, pero no tenemos la revelación. Pero Daniel dice que le fue ¿qué? Le fue revelada la palabra y esa palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea que hubo comprensión en aquello que estaba recibiendo y pudo ver la visión con inteligencia. Pero ¿qué hizo Daniel para poder tener la revelación y la inteligencia de la visión y de la palabra? Dice que él llevó su ser a un sacrificio, no sacrificio de ayuno, sino que a una manera de ¿qué? De afligir su alma. O sea que él estaba afligiendo su alma delante de Dios para poder tener la conexión de su espíritu con el espíritu de Dios. Cuando nosotros afligimos nuestra alma, o sea, la ponemos delante de Dios, ponemos nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos los alineamos a Él, ponemos nuestra voluntad en Él, que de hecho ya debiera de Él gobernar nuestra voluntad. Ponemos nuestras emociones y sentimientos, lo entregamos todo, o sea que afligimos nuestra alma. ¿Quién afligió su alma? Ana, porque estaba esperando recibir un milagro de un bebé. Ella dice que vació su alma porque se encontraba en aflicción. Y en base a eso vino la revelación a Ana. Y aquí viene la revelación ¿a quién? A Daniel. Pero ¿cuántos días él se puso en esa abnegación, en ese sacrificio, en esa aflicción de su ser? 21 días. Porque él quería tener la revelación de esa palabra y tener también, ¿qué dice? La comprensión. Nosotros necesitamos tener la comprensión de aquello que Dios nos está hablando. Y cómo o sea, él afligió su alma, pero ¿dónde empieza? Dice en el 10:12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. ¿Qué hizo Daniel en esos 21 días? Daniel dispuso su corazón. Si usted y yo hoy estamos necesitados de una respuesta de Dios, lo primero que tenemos que hacer es que disponer nuestro corazón. ¿Y cómo lo dispongo? Dice, a entender, o sea que tengo que disponerlo, pero tengo que también poner la comprensión, porque tengo que entender en el momento que me sea revelado aquello, yo tengo que estar con mi mente abierta. Y mi mente abierta, si yo estoy pensando en otras cosas, mi mente no va a estar abierta para lo que Dios quiere decirme. Entonces dice, dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. ¿Para usted qué es? Entender, disponer el corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios. O sea que empiezo yo a saber y a creer que Él es el supremo Dios y que yo estoy por debajo de Él. Y lo que yo tengo que hacer es que reconocer su autoridad y su poder y ser, como dice, pobre en espíritu, como dice las bienaventuranzas. Para yo poder entender a Dios, primero dispongo mi corazón y lo humillo de tal manera que me hago pobre en mi espíritu. Aquel espíritu que está guiado por o sea, que está guiando nuestra alma, y nuestra alma está guiada por emociones, sentimientos, no puede recibir o percibir lo que Dios quiere hablar. Entonces Daniel tenía que, ¿qué?
humillarse, entender verdaderamente quién era Dios y quién era Él. Quién era el necesitado y quién podía traer la respuesta a su vida. Dios quiere que quitemos de nuestro corazón toda arrogancia, toda prepotencia, todo ego, porque nosotros estamos tan acostumbrados a que yo y solo yo. Es que yo busco al Señor, es que solo yo oro, es que solo yo ayuno, es que solo yo escudriño su palabra. El yo tiene que salir de mi vida para que entre la mansedumbre de Dios en mi corazón, para que entre la humildad de mi corazón y en esa humildad Dios pueda hablar a mi vida. Porque Dios dice que ve de lejos a los altivos, mas a los humildes los ve de cerca. Y yo quiero que Dios me vea de cerca y no de lejos, entonces tengo que despojar de mi ser toda arrogancia. Yo sin Dios nada puedo hacer. Dice que todo lo puedo en Cristo, pero no dice todo lo puedo en mí. Entonces yo tengo que humillar, ¿qué? Mi ser. Y dice que Él dispuso su corazón a entender y a humillarse a la presencia de Dios. Y entonces fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos días se sometió Daniel a esa abnegación? 21 días. Él llegó a apartarse de aquello que podía quitarle la atención y meterse de lleno para que su espíritu pudiera alinearse al Espíritu de Dios y poder ser revelado todo aquello que él al principio no entendía. Entonces dice ahí en el 10:4, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Gidequén, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro o ufaz. O sea que relata del personaje, y dice el 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Nosotros muchas veces podemos estar cerca de Dios, pero si nosotros estamos tan cerca de Dios, ¿por qué nosotros no hemos podido escuchar lo que Dios tiene? Porque no hemos apartado nuestro corazón. Podemos estar cerca de aquellas personas que están orando, pero realmente eso no nos da a nosotros de que vamos a poder ver la visión que el otro puede ver. Dice, estos casos nos recuerdan que nosotros podemos estar cerca de la presencia y el poder de Dios, pero aún omitir el mensaje por falta de una percepción espiritual. Usted y yo necesitamos tener una percepción del ámbito espiritual. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar la respuesta de Dios? Porque nosotros todavía no percibimos lo espiritual a causa de que estamos viviendo todavía en lo que es lo terrenal, nuestra carne, y en nuestra carne nosotros queremos ver visiones. Estos hombres no pudieron escuchar ni ver la visión, sino que solo se atemorizaron y se apartaron. Y el único que pudo ver esto fue Daniel, porque él dispuso su corazón a buscar la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios, hasta recibir esa respuesta. Entonces, estos hombres estaban cerca de donde estaba Dios, trayendo la visión y hablando con Daniel, pero ellos no pudieron escuchar nada. ¿En qué lugar estamos nosotros? En el lugar de Daniel, en el lugar de estos hombres. Y dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor adjunto. Cuando usted está ante la misma presencia de Dios, su ser se desfallece. ¿Qué es desfallecer? Es como desmayarse. Pierde vigor, pierde fuerza.
porque la fuerza del poder de Dios es mayor, es superior, es suprema a nuestra condición humana. Entonces, ¿qué puede venir ante nosotros ante una presencia tan grande? Va a venir como una debilidad, como un desfallecimiento. Y eso vino, ¿qué? A Daniel, y dice, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. ¿A quién le recuerda esto? Dice que cuando iba el apóstol, cuando iba Saulo camino a Damasco, se le apareció Jesús y él cayó a tierra, dice, y quedó ciego. Aquí dice que Daniel cayó a tierra, dice con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, cuando esta mano tocó a Daniel, lo hizo, ¿qué? Después de que él estaba desfallecido, sin vigor, quizás tirado, él se puso sobre sus rodillas, se inclinó a Dios en una acción de ¿qué? De humillación y humildad, porque al poner, dice las palmas, ¿qué dice? Sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea que ponemos nuestras manos aquí, nuestras rodillas y nos doblegamos ante Él, estamos demostrando quiénes somos nosotros y quién es Él. Es una forma de inclinación, de adoración al único y sabio Dios. Y dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. O sea que tenía que estar atento a las palabras que él iba a hablar. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. O sea que entonces ya se paró, pero él estaba temblando, porque la supremacía de Dios es más fuerte que nosotros mismos. Ahí podemos nosotros entender quién es Él. Y empezó a decir, tú desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que desde el primer día que Daniel puso su petición, fue escuchada su petición, su ruego. Pero hubo una oposición. Y aquí mismo dice que la oposición, el reino de Dios es por jerarquías. El reino de las tinieblas también es por jerarquías. Y el reino de las tinieblas se opuso a que pudiera venir esa pronta respuesta. ¿A quién? A Daniel. Entonces dice que él tuvo que llamar al arcángel Miguel para que ¿qué? Para que lo pudiera ayudar contra estos principados. Ustedes saben que también el arcángel Miguel es uno de los generales en el reino de Dios. O sea que tenían que pelear gobernadores superiores unos contra otros. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Traía una visión de los postreros días que han de acontecer al pueblo de Israel. Por eso dice que era grande el conflicto. Era una palabra fuerte, verdadera, pero el conflicto era no para ese momento, sino para los postreros días. No era para un momento presente, sino que era para un momento después. Hoy yo quiero que quede en su corazón que nosotros tenemos que empezar a someter nuestra vida a lo que es la oración, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Quizá la respuesta no va a venir al principio, pero en nosotros tiene que haber perseverancia. Tenemos que persistir en seguir apartándonos para el Señor. ¿Por qué razón dice? La oración importa. No es solamente un ejercicio terapéutico para los que oran, o sea, no es
un solo ejercicio de tratamiento. Terapéutico quiere decir algo medicinal, el tratamiento que se le da a un paciente. Entonces dice, no es solamente terapéutico para los que oran, porque la respuesta de su petición pueden ser retardadas. Sin embargo, este debe de mantenerse en oración. Dios permitió este tipo de conflicto porque Él tenía un propósito al permitirlo. O sea que Dios permite el tiempo porque nosotros por lo regular somos impacientes y queremos que Dios nos responda en el momento preciso. Pero porque muchas veces no hemos recibido la respuesta, no tiene que dejar de orar, tiene que continuar orando. Tiene que continuar disponiendo su corazón, como dice aquí. Dios permitió este tipo de conflicto porque Él tenía un propósito al permitirlo. Él ciertamente pudo haber destrozado en un momento cualquier oposición demoníaca porque Dios tiene el poder. El plan de Dios probablemente era para utilizar este tiempo de retraso para desarrollar a Daniel como un hombre de oración persistente. Dios quiere desarrollar en nosotros un tipo de hijos que tengamos una oración persistente. Porque muchas veces nosotros nos debilitamos y decimos, no, Dios no me va a responder. No, ¿para qué sigo mejor? Dios tiene una respuesta si está en la voluntad de Dios. Porque nuestros planes o nuestras oraciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Dios no nos va a contestar o no nos va a dar algo que nos va a afectar. Él nos va a dar algo que nos va a beneficiar a nosotros. Entonces, el tiempo que Él ocupe para traer la respuesta es únicamente para que nosotros podamos desarrollarnos en una oración persistente. Porque Dios necesita entrenarnos. Dios necesita que seamos enseñados a adorarle. No solo permanecer en Él en tiempos de angustia, sino que permanecer en Él en tiempos difíciles. Si su oración no ha tenido hoy una respuesta, lea este capítulo y entendamos que tenemos que separar aquello que nos hace perder la visión de lo real que es en Dios. ¿Qué nos distrae? Quitémoslo. Pero no es ayuno. Es que tener una relación con Dios es despojarnos a nosotros mismos para poder entregar nuestro corazón ya preparado y de esa manera conocer qué tan grande es Él y humillarnos ante Él, y tendremos la respuesta correcta y adecuada que necesitamos al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, porque lo que más anhela Dios de usted y de mí es que lleguemos a tener una relación íntima con Él, una relación muy personal con Él. Y si no hacemos este tipo de oraciones y si no nos mantenemos persistentes en la oración, no lo vamos a conocer, no vamos a entenderlo, y necesitamos cada día conocerlo a Él. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, doy gracias por esta palabra, porque ministra mi ser interior, Señor, para que cada día pueda vivir una vida, Señor, conforme al llamado que tú me has dado. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos, que puedan entender, Señor, que la oración del justo puede mucho, no porque seamos mejores, sino por la justicia de tu Hijo. Porque la justicia de tu Hijo ha traído redención a nuestra vida por medio de la fe. Que podamos creer en ti, Señor, y caminar en ti, y poder cada día, Señor, tener una interrelación entre tú y nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.